Imagina Roma, una ciudad donde el poder se juega en las sombras y la historia se escribe con hierro y fuego. Allí, en medio de la gloria y la traición, emerge Tiberio, un hombre marcado por la sombra de Augusto, el primer emperador. Tiberio no fue un emperador cualquiera. Su ascenso fue frío, calculador y rodeado de secretos que pocos se atrevieron a desentrañar. Desde sus victorias militares hasta su implacable control sobre el Senado, Tiberio se ganó tanto respeto como miedo. Pero lo más inquietante no ocurrió en las plazas ni en el Senado, sino mucho después, cuando el emperador decidió retirarse a una isla. Capri, un paraíso en apariencia, se convirtió en su prisión dorada. Allí, lejos de los ojos de Roma, Tiberio cerró las puertas del poder y se sumergió en un mundo propio, un reino de secretos oscuros y rumores inquietantes. ¿Qué hacía realmente Tiberio cuando las puertas de su palacio se cerraban tras él? Eso es lo que desvelaremos en este viaje a lo más profundo del reinado y la mente del emperador enfermo. Y si crees que esta historia solo se trata de un retiro solitario, espera a descubrir lo que realmente sucedió en esa isla. Pero antes de continuar, si quieres adentrarte en los misterios más oscuros del Imperio Romano, suscríbete y activa la campana. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre lo que creías saber sobre uno de los emperadores más temidos de Roma. Imagínate una isla paradisíaca, bañada por el sol del Mediterráneo, con acantilados que se alzan como murallas naturales y jardines que parecen sacados de un sueño. Esa era Capri, el refugio que Tiberio eligió para apartarse del bullicio y la corrupción de Roma. Pero bajo esa belleza se ocultaba un palacio imponente y claustrofóbico, una fortaleza donde el poder absoluto se entrelazaba con el aislamiento y la paranoia. En Capri, Tiberio no solo se escondió del mundo, sino que también tejió una red de secretos y sombras. Los rumores sobre sus actividades oscuras empezaron a crecer como una niebla espesa que envolvía la isla. No era solo un retiro. Era un reino donde el emperador dictaba órdenes con mano de hierro, lejos de las miradas inquisitivas. Este lugar, que a primera vista parecía un paraíso, fue escenario de historias tan turbias como fascinantes. Capri se convirtió en el escenario de actos que la historia nos cuenta con una mezcla de horror y fascinación. ¿Qué se escondía detrás de esos muros? ¿Qué clase de emperador habitaba en ese lugar apartado del mundo? Cuando se trata de Tiberio en Capri, las palabras de los antiguos historiadores son la llave para adentrarnos en su mundo oculto. Suetonio y Tácito, dos voces fundamentales de la antigüedad, nos pintan un cuadro inquietante, un emperador aislado que no solo se alejó del poder visible, sino que se sumergió en comportamientos que rozaban lo inhumano. Sus relatos hablan de una figura que perdió el control, de un hombre consumido por sus obsesiones y paranoias, pero también víctima de un clima político feroz, donde la calumnia podía ser tan peligrosa como una daga. En sus textos encontramos menciones a fiestas decadentes, crueles castigos y rituales que hielan la sangre. Pero más allá de la crudeza de estos relatos, las fuentes nos invitan a preguntarnos: ¿qué parte de esa imagen es verdad y qué parte es producto de una Roma dispuesta a demonizar a un emperador retirado? La línea entre realidad y mito se vuelve difusa, y es justo en esa frontera donde se oculta el misterio de Tiberio. En el corazón de Capri, las leyendas sobre Tiberio alcanzan su punto más oscuro. Suetonio y Tácito nos describen un emperador entregado a orgías descontroladas, a actos de sadismo que hielan la sangre y a perversiones que escapan a cualquier comprensión moral. Se dice que sus fiestas eran un teatro macabro,
donde el poder y el placer se mezclaban en un juego retorcido de dominación. Pero no eran solo excesos privados. Estas escenas se volvían públicas en un sentido terrible, ya que el miedo a su ira y la crueldad con la que castigaba a sus enemigos convertían Capri en una cárcel invisible para muchos. Los relatos hablan de prisioneros torturados, de jóvenes obligados a participar en rituales atroces y de una atmósfera donde la línea entre el placer y la brutalidad se borraba por completo. Esta cara de Tiberio, oscura y violenta, nos obliga a mirar más allá del poder imperial y preguntarnos qué ocurre cuando un hombre que una vez fue líder supremo se pierde a sí mismo en la soledad y el despotismo. En la isla de Capri, la soledad de Tiberio se tornó en un veneno que carcomió su mente. La paranoia se apoderó del emperador retirado, transformando aquel palacio paradisíaco en una prisión de miedo y sospechas. Nadie estaba a salvo de su ira, y el emperador enfermo gobernaba con puño de hierro desde la distancia, usando una red de espías y delatores que infundían terror incluso en Roma. Cada sombra era un enemigo, cada susurro una conspiración. Sus decisiones se volvieron impredecibles y crueles, y la muerte visitaba con frecuencia a quienes osaban desafiar su poder. Capri dejó de ser un refugio para convertirse en un escenario de terror donde la vigilancia constante y la represión absoluta marcaron el día a día. Esta tiranía invisible reflejaba no solo la enfermedad física de Tiberio, sino la corrupción profunda de un alma atrapada entre el poder absoluto y la soledad más devastadora. Pero, ¿qué tanto de lo que se cuenta sobre Tiberio en Capri es cierto? Los historiadores modernos han puesto bajo lupa estos relatos llenos de horror y decadencia, descubriendo que muchas veces la realidad se mezcla con propaganda política y prejuicios de la época. Las fuentes clásicas, escritas por enemigos o críticos del emperador, no siempre fueron imparciales. La exageración y el sensacionalismo podían servir para desacreditar a un gobernante que ya no estaba en el poder. A través del análisis contemporáneo, emergen preguntas inquietantes. ¿Fue Tiberio realmente un monstruo aislado en sus perversiones o una víctima de una campaña destinada a manchar su nombre? ¿Cuánto de esa oscuridad fue fabricada para justificar el fin de su dinastía y ensalzar a sus sucesores? En esta parte, comenzamos a desentrañar el mito, intentando separar al hombre enfermo del emperador atormentado por la historia. Aunque Tiberio se refugió en Capri, el poder no abandonó Roma. Desde su isla privada, el emperador gobernaba con mano invisible, delegando autoridad, pero manteniendo el control absoluto. Capri no era solo un retiro, era el epicentro de una red de intrigas y conspiraciones que llegaban hasta el corazón mismo del Senado y el pueblo romano. Los hombres de Mindomesintas, confianza de Tiberio, ejecutaban sus órdenes con brutal eficiencia, imponiendo un régimen de miedo que paralizaba a la ciudad eterna. La isla se convirtió en símbolo de una Roma distante y corrompida, donde las decisiones cruciales se tomaban lejos de las miradas públicas, en un lugar envuelto en misterio y oscuridad. El aislamiento de Tiberio no significó el fin de su influencia, sino el comienzo de un reinado en las sombras que marcaría para siempre el destino del imperio. La sombra de Capri se extendió hasta el último aliento de Tiberio. Enfermo, aislado y temido, el emperador murió rodeado de intrigas y sospechas que no cesaron ni siquiera tras su muerte. La noticia de su fallecimiento sacudió Roma, pero el alivio se mezcló con un aura de misterio. ¿Había sido asesinado? ¿Muerto por causas naturales? Las dudas persistieron, alimentando las leyendas que ya envolvían su figura. Su legado quedó marcado por la oscuridad, un reinado de miedo, perversiones y una imagen manchada por el odio y la propaganda.
pero también por la complejidad de un hombre atrapado en el poder absoluto, cuya historia sigue siendo un espejo inquietante sobre la naturaleza humana y los límites del poder. Cuando pensamos en Tiberio, vemos solo al tirano cruel, al emperador aislado, entregado a sus oscuros placeres. ¿O podemos asomarnos un poco más allá, hacia un hombre atrapado en la trampa de un poder absoluto que lo devoró desde dentro? La historia de Tiberio en Capri es un laberinto donde realidad y leyenda se entrelazan, un espejo que refleja la fragilidad de la mente humana cuando se enfrenta al aislamiento y la desconfianza. Hoy, al mirar esos relatos de excesos y terror, también debemos preguntarnos: ¿fue Tiberio un monstruo diseñado por sus enemigos o una víctima de su propio destino? La isla de Capri, con sus acantilados y sus sombras, sigue guardando secretos que quizá nunca sepamos. Pero lo que sí es cierto es que la historia de este emperador enfermo nos habla siglos después sobre el precio que paga quien se sienta demasiado tiempo en el trono. Si quieres seguir desenterrando las historias más apasionantes y oscuras del Imperio Romano, no olvides suscribirte y activar la campana, porque lo mejor está por venir.